El capítulo 18 de Juan nos cuenta el inicio del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue entregado por uno de los suyos, cuando fue amarrado, cuando fue llevado a juicio, cuando comenzó a ser golpeado. Y dice la palabra de Dios, comienza diciendo en el versículo 4 de este capítulo 18, que Jesús sabía todas las cosas que habían de sobrevenir. Sabía cuánto iba a sufrir, sabía cuánto iba a doler, sabía todo eso. Lo había visto porque seguía siendo Dios. Y aún así Él está dispuesto a sufrir por los suyos. Y vemos más adelante que cuando llegan a arrestarlo, Jesús dice: ¿a quién buscan? Ellos responden: a Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús dice: yo soy, esta gente cae hacia atrás y se desploman. Eso es una muestra de la soberanía del poder de nuestro Señor Jesucristo. Aún así les permite que se levanten, se entrega, les pide que no arresten a ninguno de sus discípulos, que el problema es con ellos, que se lo lleven. Y Pedro, ves la escena en la que Pedro saca su espada y quiere defender al Señor Jesucristo cortando la oreja de aquel siervo que andaba por ahí. Y es el versículo 11 el que me llama mucho la atención, donde dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y la copa es una metáfora, es una idea de un trago amargo. Otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice: este trago amargo que me da el Padre, ¿no la he de beber? El Señor Jesucristo había pasado tiempo orando porque Él sabía que este trago amargo, esta copa, este dolor iba a ser duro, iba a ser intenso. Y había sudado y clamado y dicho: Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Si yo quisiera, no la tomara, pero quiero hacer más tu voluntad. Y el Señor está dispuesto ahora que ha entendido que esa es voluntad de Dios, a hacer su voluntad. Y hay aquí un contraste entre Pedro y el Señor Jesús, uno negando, uno afirmando quién es, uno siendo fiel, otro no siendo tan fiel. Y creo que hay algo que nos ayuda a entender aquí. Pedro no alcanzó a discernir la soberanía de Jesús. Pedro sacó su espada para en sus propias fuerzas hacer algo por lo que estaba pasando. Y no había visto que unos segundos antes, si Jesús quisiera, hubiera detenido todo eso, porque con su propia presencia hizo que aquellos cayeran. Pero falló en comprender la soberanía de Dios, que Jesús tenía todo en control. Y es cuando nosotros fallamos en estos momentos difíciles. Hermanos, no quiero ser pesimista, pero aquí en México estamos apenas iniciando la fase 2, estamos apenas viendo las cosas que van a comenzar, las cosas que van a venir, que van a ser difíciles. Y sabemos que si Dios quisiera, lo hubiese parado. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero lo primero que tenemos que hacer es entender que Dios sigue siendo Rey, que Él está sentado en su trono y que si el Señor está permitiendo esto, es porque Él tiene un propósito, algo hermoso para nosotros. Sí, fue un trago amargo el que Jesucristo sufriera y fuese a la cruz, pero detrás de ese trago amargo venía la salvación. Sí, es un trago amargo el que estamos pasando con esta enfermedad, pero detrás de esta enfermedad también viene la bendición. De hecho, ya hay bendición en medio también de esta enfermedad, de esta pandemia. ¿Por qué no confiar? ¿Por qué no entender la soberanía de nuestro Dios? Y entonces, entendiendo esa soberanía, poder ser valientes como nuestro Señor Jesucristo fue valiente. Él dice en el capítulo 16 que Él ya había vencido al mundo y por eso podía dar ese paso cuando lo venían a arrestar. Él no huye, no se hace para atrás, sino da un paso hacia enfrente y dice: aquí estoy. Y es ese mismo Señor Jesucristo que vive en nosotros, que nos va a permitir entender, una vez que hayamos aceptado la soberanía de Dios, que nos toca pasar tal vez por este trago amargo, por esta copa amarga. Es ese mismo Espíritu de Jesús que nos va a permitir dar un paso hacia adelante valientemente y decir: aquí estoy. Aquí estoy. Porque el Señor, nuestro Dios, quiere seguirle usando. Usted tal vez está en casa, pero con sus hijos, pero sus hijos siguen estudiando. Usted tal vez está trabajando desde casa. Y ahí desde casa seguimos siendo la iglesia. Ahí desde casa seguimos siendo fieles, valientes, proclamando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, sirviendo al prójimo, conviviendo unos con otros y adorando a nuestro Dios. Sigamos siendo fieles porque Cristo, el valiente, está en nosotros. Bendiciones.